muerte, memoria, dolor. Estos son algunos pensamientos que concibe este lugar. Un repositorio alegórico donde los seres que vivieron en esta tierra parten hacia otra dimensión, o por qué no, al comienzo de una nueva vida. La palabra cementerio proviene del griego koimeterion, que significa lugar para dormir. Me encuentro precisamente en uno de esos lugares, el Cementerio Central de Bogotá, que comenzó a ser construido en 1827 y culminó su construcción en 1836. En su entrada reza la inscripción: "Esperamos la resurrección de los muertos". En este lugar reposan los restos de expresidentes, víctimas de magnicidios, ciudadanos del común y de personajes insignes que han cobrado relevancia a lo largo de nuestra vida republicana. Y es aquí, desde este escenario, donde queremos comprender el sentido mismo de la muerte, desde el imaginario popular, desde la visión antropológica y, por supuesto, desde lo religioso. Muchos perciben con temor, con respeto, con tristeza profunda, con desolación, todo aquello que refiere a la muerte. Un evento natural que no deja de causarnos rareza, que nos resulta hasta enigmática. En las calles, la gente ahonda sobre aquello que significa morir. Otros tantos, a través de la fe, resignifican el fin de la vida. ¿Para usted qué es la muerte? La muerte para mí es un paso a otra estación. Y algo muy doloroso para los seres queridos que quedan aquí vivos pensando en esa persona. Sería interesante saber qué es la muerte, pero eso solo se va a saber cuando uno ya esté muerto. Y para mí la muerte no es un susto, para mí es una bendición. Un estado en que uno termina una vida y pasa a otro plano. Bueno, Santiago, cuéntame, ¿qué significa la muerte para el ser humano históricamente? Yo creo que la muerte es un gran misterio en general, y eso ha sido desde el inicio como hasta ahora. Uno puede investigar sobre, por ejemplo, el espacio, sobre nuestra mente, sobre qué hay bajo la tierra, pero es muy difícil investigar sobre la muerte porque pues, quien se muere no puede contarlo. Y eso lo hace uno de los grandes misterios de la humanidad, una de esas grandes preguntas que todas las sociedades se han intentado resolver y cada una la plantea de formas distintas. La muerte es el fin de nuestra experiencia en este planeta, obviamente, y bueno, lo digo ya desde la perspectiva del siglo XXI. Pero, y ese es el misterio, es ¿y entonces qué? Y ese entonces qué es lo que articula un montón de tratados, preguntas, películas, discusiones. Es si la vida es tan corta como parece o si hay algo más allá que todavía no comprendemos bien. Entonces, entre ese estado de incomprensión y saber qué tanto podemos alcanzar, la muerte cubre todo eso y es como el gran misterio de la humanidad para mí. Desde tu punto de vista, ¿cómo se relaciona la muerte con las diferentes religiones del mundo? Yo creo que es fundamental, en buena parte porque muchas religiones te venden o pues te plantean que operan una vez la persona muere. Por ejemplo, en el catolicismo que mucho es entrar al reino de Dios y eso pasa solamente cuando uno muere. Y tú haces méritos en vida para que cuando mueras, pues vayas al cielo. Y eso hace que entonces sea un destino que todo el mundo quiere alcanzar, pero que no se sabe bien cómo funciona. Obviamente esto es pues solo una perspectiva, pero sí está ese misterio al que la religión le da respuesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengo a visitarte por mi salud. Homo religiosus. ¿Qué tiene que ver este término con la concepción de la muerte? Bueno, lo primero es darle crédito a quien lo expone y lo presenta, que es el antropólogo Mircea Eliade. Y se refiere precisamente a que, de la misma manera
que evolucionan otros rasgos culturales dentro del hombre, no solo de manera individual, sino sobre todo de manera colectiva, el tema de la religión también es uno de esos aspectos fundamentales dentro de toda la integralidad del hombre, y se refiere a un aspecto que nace particularmente con su reacción ante la muerte. Estamos hablando de un periodo como el Paleolítico Medio, es decir, unos 120.000 años atrás, donde empezamos a encontrar las primeras manifestaciones de enterramientos más allá de el simplemente abandonar el cuerpo de quien muere. Y eso ya configura una acción tan especial y tan particular que demuestra que el hombre tiene y alcanza una conciencia de sí mismo, es decir, se da cuenta de que es un ente vivo. Y no solamente de que es un ente vivo, sino que tiene una relación particular con su entorno y una relación particular con aquello que escapa a su entendimiento, que en este caso es la muerte. Entonces, ese homo religius tiene que ver precisamente con esa manera que el hombre va descubriendo de relacionarse con lo que para él empieza a ser lo sagrado. Una conciencia de sí mismo, una conciencia de su entorno y cómo relacionarse con ello. Y a partir de esos elementos que son parte como tal del día a día y del hombre, son el fundamento para lo que posteriormente, ya de una manera estructurada, van a ser las religiones. La muerte no escapa a las visiones religiosas que se han tejido de ella. Muchas de sus concepciones vienen acompañadas de gestos, prácticas, ritos y reflexiones que enriquecen la fe del hombre sobre su destino final. Carlos, ¿cuál es la importancia de la muerte para la religión? Luis, mira, yo pensaría que hay 4 palabras ahí. Duelo, memoria, comunidad y misterio. Voy a decir sobre cada una de esas palabras algo. Primero, en cierto sentido, las grandes religiones siempre son unas formas de duelo, siempre son unas formas de hacer memoria por alguien, sea el Salvador, el profeta, el maestro, con quien tenemos unos vínculos afectivos, pero alguien que ya no está, alguien que ya ha muerto, ¿no? Entonces, esa experiencia, digamos, de las religiones, como siempre una experiencia del duelo, nos hablan también de algo pues, que es fundamental para nosotros como seres humanos, y es que nuestra forma de orientarnos en el mundo y orientarnos hacia el futuro siempre está relacionada con cómo hacemos memoria, ¿no? Y la memoria siempre es una forma de intercambio entre los vivos y los muertos, ¿no? Nosotros no podemos separar lo que la gente une, ¿cierto? Y para la mayoría, digamos, de culturas, de comunidades en la historia de la humanidad, el intercambio entre los vivos y los muertos es constante. Nosotros tenemos una experiencia también en nuestras sociedades en donde la muerte se ha vuelto algo muy privado, pero la muerte en la mayoría de las culturas, de nuevo, y en momentos históricos de la humanidad, siempre ha sido algo muy público, ¿no? Por eso, digamos, pues los rituales, digamos, fúnebres siempre son rituales públicos, ¿no? Y me parece que en las religiones se conserva de alguna forma ese carácter público de la muerte, ¿no? Que implica que una comunidad encuentra, digamos, y recrea su identidad y sus formas de vida en una cierta relación con la muerte que es comunitaria, ¿no? Y sin duda, digamos, las religiones también tienen que ver con formas como los seres humanos lidiamos con lo que no entendemos. Y la muerte es quizá una de esas experiencias fundamentales en donde nos encontramos con un límite de nuestra comprensión. ¿Qué pasa después? ¿Dónde están los que se fueron?
Marcos, ¿qué visión tiene de la muerte el judaísmo? El judaísmo no necesariamente hoy en día tiene una visión única de las cosas, porque hay distintas corrientes. Está terminantemente prohibido cremar. Los judíos tienen que ser enterrados. Segundo, el judaísmo sí cree que hay vida después de la muerte y hay concepciones que puede haber reencarnación, que las almas suben al cielo. Estos son conceptos que existen en el judaísmo, o sea que la vida en la tierra termina, pero la presencia de ese ser humano, de su alma, no ha terminado. Después de que el cuerpo es enterrado en la tierra, la familia tiene que seguir un rito. Primero, los primeros 7 días, se conoce como la Shiva. La palabra Shiva en hebreo significa 7, en los cuales se elevan oraciones y la familia del fallecido recibe visitas de amigos, de familiares, etc. Luego, a los 30 días, hay otro rezo especial. Los familiares inmediatos, hermanos, padres, hijos, esposas, durante un año tienen que mantener el duelo, es rezar todos los días el rezo que se llama el Kadish. El Kadish es el rezo por los muertos. Para rezar se necesita la presencia de 10 personas. En las congregaciones ortodoxas o conservadoras los 10 tienen que ser hombres, pero en las congregaciones reformistas, que son la mayoría en Estados Unidos, hombres y mujeres cuentan igual para llegar al número de 10. O sea, el rezo no lo puede hacer uno solo en su casa, tiene que ser en comunidad. El duelo tiene que terminar al año. Después del año está prohibido seguir en el duelo, lo cual no significa que no se siga recordando a la persona. Entonces, cada año, de acuerdo al calendario hebreo del aniversario de la muerte, la familia, como digo, más cercana, hace un rezo, de pronto hace un rezo en la sinagoga, invita a los amigos, ofrece un desayuno, un almuerzo. Pues está prohibido mantener el duelo después de un año porque la vida sigue. Cuando una persona muere para el judaísmo, ¿a qué lugar va? ¿Hay cielo, hay infierno? ¿Cómo funciona? No, la palabra infierno no está, tampoco el cielo. El alma sube y, como digo, ya depende de las distintas concepciones. En algunos casos se cree en la reencarnación, que puede reencarnar en un ser humano o en otra cosa, pero ya es un tema que se ha tratado de distintas formas en distintas concepciones del judaísmo. La Cábala tiene unos, los judaísmos ultraortodoxos otros, los judíos Reform en Estados Unidos incluso en algunos casos, en muchos diría yo, donan el cadáver para medicina, lo cual de acuerdo a la ley judía está prohibido porque el cuerpo tiene que ser enterrado completo. Cuando una persona judía muere, se evita en lo posible que haya autopsia. Ya si la ley de la nación la exige por las causas en las cuales falleció la persona, pues hay que hacerla, pero evitar la autopsia por la manipulación que eso implica del cuerpo. Olga, ¿qué es para el budismo la muerte? La muerte es una transición. Y creo que no solamente lo es para el budismo, sino para la vida misma, ¿cierto? La muerte para el budismo es algo que es muy determinante para el próximo renacimiento. Nosotros creemos en la reencarnación, en que nuestra mente nace una y otra vez, solo que el vehículo físico es diferente. Yo cuando me levanto por la mañana debería decir, hoy puede ser mi último día. ¿Qué estoy haciendo para que mi vida sea más significativa para mí, para los demás? Y para esa transmigración, llamémosla así, para que mi mente en el próximo renacimiento tenga un renacimiento favorable donde yo pueda seguir transformando mi práctica, nosotros no deberíamos de ver la muerte como algo malo, porque de hecho es algo que hace parte de la vida. Entonces nosotros como practicantes de ya sea una espiritualidad, de una religión, deberíamos de tener presente que realmente debemos de hacer la práctica como tal, no hacia el exterior, es importante por supuesto, pero también hacia mi interior. ¿Por qué? Porque ese estado mental es con el que yo voy a morir.
existe la reencarnación en el Islam? No como la maneja el hinduismo y el cristiano. Al rayón, aquí estamos hablando del retorno, del que regresa. ¿Sí? Es otro fenómeno diferente. Dios permitirá a quienes se les permite volver a este plano material en su sabiduría para completar algo o para perfeccionar lo que hizo. Lo que sí es cierto es que, obvio, no se toma del mismo cuerpo. Eso le iba a preguntar, claro. Regresa como obvio en otro cuerpo. Ese espíritu vuelve y nace. Ese espíritu es como una luz, ese espíritu es como el prisma del arco iris, que toma muchos colores. Ese espíritu se puede proyectar de diferentes maneras, como el que tiene diferentes trajes. Eso es lo que ha pasado con María, que se ha manifestado a través de la historia de diferentes maneras, o Elías, o Enoc, esos profetas superiores como Bochica, Kukulcán, Yurupari, ese maestro espíritu de verdad, que ha tomado formas diferentes a través de la historia de diferentes trajes, ¿sí? Pero es la misma luz, la misma esencia. Por supuesto, es Dios en su sabiduría quien permite quién regresa y quién no regresa. Lo que sí es cierto es que el Islam sostiene que al final de los tiempos regresan todos. Monseñor, ¿qué es la muerte para el catolicismo? Para el catolicismo la muerte, nos ha hecho el Papa Francisco con una frase muy hermosa, es el abrazo del Señor Jesucristo, es el abrazo del Padre que recibe a quien ha hecho un caminar ya en esta forma de vida material, pero no es un punto de llegar, de final, digamos, de todo, más bien nos lo muestra como una perspectiva de esperanza. Uno tiene que aprender en la vida a irse desapegando, a ir haciendo un caminar que lo haga uno más libre, que lo ayude a uno a un encuentro más pleno con el Señor. Tiene que ir haciendo como un ejercicio de ir avanzando en ese abrirse a ese abrazo del Padre. Y a veces la gente sufre como miedo ante la muerte, y gente creyente, pero es que no hemos entendido suficientemente. No, es el Dios Padre que te espera y te ama. ¿Hay algún ritual o rituales católicos respecto a la muerte? Sí, hay digamos, previo a la muerte generalmente se tiene la unción de los enfermos. Viene el sacerdote y dice, llamen al sacerdote, únanse en oración, el sacerdote imponga las manos sobre la persona que está enferma y le unge con el óleo santo. Es un óleo que se bendice el Jueves Santo en las catedrales. Luego, cuando la persona fallece, normalmente hay un ritual, una misa funeral. En esa misa lo que se hace es orar con la familia, pidiendo al Señor pues, que conforte a todos los que están acá y al Padre Celestial. ¿Permite el catolicismo la cremación? Es una forma, digamos, de dar sepultura a una persona. Lo que no se quiere es que las cenizas de una persona que ha sido cremada sean dispersas, puestas para sembrar un arbolito, ese tipo de cosas. Digamos, en nuestra fe hay que tener un respeto muy grande, sea por el cuerpo o por los restos de aquellos que ya han partido. Pero es que más allá de ese nexo que nos conecta con la muerte, o sobre lo que pensamos de ella, de cómo nos llegará o qué tanto puede alcanzar a perjudicarnos, la muerte se convierte en múltiples posiciones que superan el mero hecho de vivir para morir. Teológicamente, ¿cómo ha evolucionado la muerte, tanto para el final de una vida como para el comienzo de una nueva? Cuando hablamos de teología, hablamos ya de una reflexión particular alrededor de la religión. Esto implica una evolución en lo que ya una religión establecida va definiendo como sus principios o su corpus dogmático o, en términos generales, lo que se debe creer, en lo que se debe creer. Por ejemplo, en las religiones del libro, lo que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, está ya establecido que el fin último de cada uno de los creyentes es volver a Dios. Y lo que la teología hace es estudiar cómo, por ejemplo, la propuesta alrededor de Cristo, en el caso del cristianismo particular,
hace que se tenga que seguir ese camino de seguimiento de Cristo para alcanzar, en este caso, una comunión con el Padre al final de los días. Pero cada una de las religiones entonces hace una reflexión particular alrededor de ello. Caso distinto, por ejemplo, como el budismo y el hinduismo, para los cuales ya el camino está establecido. Entonces, no hay que hacer una reflexión particular, sino simplemente seguir ese camino personal de evolución, en este caso, alrededor, por ejemplo, de la reencarnación, como propone el hinduismo, y pues sencillamente depende de cada uno. Las otras reflexiones, sí, por ejemplo, como en el caso del Islam, los mismos rabinos judíos y el sacerdocio católico tienen una preparación que, claro, va evolucionando. No es lo mismo que tenía o se pensaba hoy frente a temas como el purgatorio dentro de la Iglesia Católica a lo que se pensaba en la Edad Media. Ha traído una evolución que en todo caso tiene que ir también al ritmo de los tiempos y que tiene que considerar cuáles son las visiones antropológicas, por ejemplo, desde hoy, desde el siglo XXI. Claro. Y las religiones atienden también a eso. Hay algo que pasa con las religiones naturalmente, y es que buscan explicarle al ser humano las cosas que no entiende. Una cosa de esas es la muerte. Tu opinión desde el punto de vista antropológico. El hecho de yo decirle al ser humano, yo sé qué pasa cuando usted se muere, puede ser una forma de manipulación. Sí, porque si tú les vendes el futuro que ellos no conocen, pues que nosotros no conocemos, puedes también condicionarlos a cómo hay que actuar ahora para ganarse ese futuro que quieren alcanzar. Pero también otro punto de vista más amable podría decir que precisamente es una guía. En un mundo tan caótico, tan no sé hacia dónde voy, qué hay que hacer, una religión que te indica que en efecto hay una vida después de la muerte y que tus acciones en vida determinarán qué lugar ocuparás en la muerte, te da ciertos pasos a seguir, cierta forma de comportarte, cierto código de conducta. Y eso también es bueno porque te ordena la existencia. Así como cuando uno se levanta a veces quiere tener como un poquito claro qué tengo que hacer porque si no, como uno se siente desubicado. Yo creo que la religión estructura muy bien la vida, le da una forma muy clara de tú eres esta persona, este es tu propósito en la vida, vives para esto y para que cuando mueras estés bien tienes que hacer esto. Y eso da certezas, y es que tener una certeza es un alivio muy grande. Es muy angustiante cuando no tienes certeza sobre lo que está alrededor. Y entonces tú tener certeza sobre la pregunta más grande que hay en la humanidad es algo muy potente. Entonces va por ahí. Por un lado es como, ¿cómo sabes qué va a pasar? Pues si tú tampoco te has muerto, es raro, obviamente. Pero ahí está la fe. Desde la fe, si uno cree que en efecto hay un Dios, hay un más allá, entonces uno probablemente también va a creer que hay que ponerse como en modo bien para alcanzar ese más allá como uno lo quiere alcanzar. Así como no hay muerte sin vida, no hay cielo sin infierno, entonces pues nadie quiere ir al infierno, suena bastante desagradable. Y eso pues sí, hablando en el catolicismo. Luego tampoco nadie quiere reencarnar en una criatura desagradable si vamos a otras religiones. Entonces sí, te da un modelo de vida que hay gente que de pronto le cae bien si no sabe cómo orientarla bien. Usualmente nuestro contacto con la muerte ha venido de experiencias con familiares, de decesos ajenos, de entierros, de velaciones, de toda práctica social y cultural que representa el fin de la vida. Sin embargo, nuestros actos de fe pueden permitirnos ver la muerte como el reinicio, el comienzo, el gran viaje, el reencuentro. Todas estas visiones ayudan a reevaluar nuestra percepción sobre el fin de nuestra existencia.